Y vamos con la presentación de... Ok, ¿se ve? Aún no. Creo que estamos como fuera de... A ver, espera un cachito. Ahora sí. Ah, claro, lo estoy abriendo afuera. Aquí, Tengo la pantalla nada más. ok. Ahora, casi. Ahora sí, ahí sí. Vamos a mover esto para acá. Génesis. Tenemos ahí entonces el capítulo 30 y la introducción. Dice así: ahora tiene su propia familia. Lea, su primera esposa, le dio 4 hijos a Jacob. Raquel era su segunda esposa y aún no le daba hijos. Así comienzan los conflictos en esta familia que va creciendo. Aunque Jacob quería que sus circunstancias cambiaran, nuestro Dios tenía un plan más grande para él. Él moldeó el carácter de Jacob mediante disciplina que incluía dificultades. Dios no abandona a sus hijos, antes bien todo lo que Él permite procura algo bueno. El carácter inalterable de Dios asegura a los creyentes en esta vida y por la eternidad también. Tenemos vida tanto aquí como en la eternidad con el Señor. Leamos entonces Génesis, capítulo 30, versículos del 1 al 2. Génesis, nueva versión internacional, capítulo 30, dice ahí: cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijo, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso crees que soy Dios? Él es quien te ha hecho estéril. Wow. Ya. Hay una discusión interna ahí, ¿no? Bueno, tengo a Jocelyn en pantalla, no sé si te gustaría leer, Jocelyn, la pantalla. No sé si me quedé pegada yo. ¿Aló? Ahí sí, Ahí sí. ya. Dice, Raquel envidiaba a su hermana. La envidia es dolerse porque el prójimo está bien. No hay pecado que sea más odioso para Dios que ese, o más dañino para nuestro prójimo y nosotros mismos. Ella no consideró que Dios establece la diferencia y que en él y que en otras cosas ella tenía la ventaja. Dame hijos, si no me los das, me muero. Estas palabras revelan una exigencia que responsabilizaba a Jacob de dar vida. El corazón de Raquel estaba lleno de amargura por la envidia contra su hermana Lea. El dolor suele nublar el correcto pensamiento, pues las emociones y la congoja hablan más fuerte. Gracias, Jocelyn. La Chichi se había desconectado y viene llegando. Pero qué cosa más tremenda esto que leíamos recién, porque realmente podemos llegar al extremo de hacer este tipo de exigencias, que sabemos que es una exigencia ridícula, porque obviamente yo no creo que Raquel realmente pensara que Jacob le iba a poder, por medio de una amenaza así, dar hijos, ¿no? Pero qué es lo que está, yo creo que está externalizando su frustración, pero también en eso culpa a otros, ¿no? De una manera injustificada. Y no sé si les ha pasado, pero a veces uno trata de hacer entrar en razón a alguna persona y las excusas son injustificadas, ¿no? Los alegatos de otras personas son injustificados, o los nuestros a veces, y de repente por gracia el Señor nos hace darnos cuenta. Pero qué bueno que estos ejemplos están en la palabra para que nosotros también podamos comprender, así que déjalo al Espíritu Santo si es que hoy día le está hablando, tú eres un poco como esto, que exiges así a tu esposo o a tu esposa. Que el Señor nos ayude porque hay exigencias que no podemos hacer a las demás personas y expectativas que no podemos tener en las personas, tenemos que ponerlas en Dios. Sigamos acá en la lectura, Estelita. Ya. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Ya. Es el quien te ha hecho estéril. Jacob amaba a Raquel y por tanto lo reprendió por hablar mal. Las reprimendas fieles revelan un verdadero afecto.
En contraste, Génesis 25 registra cómo respondieron a los problemas de fertilidad el padre de Jacob, Isaac, y su madre, Rebeca. Isaac oró a Dios en favor de Rebeca. En su cultura, tener hijos significaba el favor de Dios. También una mujer estéril no era mejor que una esposa muerta y se convertía en un grave estorbo para su marido. Sin embargo, Jacob amaba a Raquel. La Biblia nos muestra el caso de Ana, 1 Samuel 1:3-8. La situación era muy similar. Un hombre llamado Elcaná con 2 esposas. Una le da hijos y la otra es estéril y sufre por esta razón. También aquí parece insuficiente el amor del esposo. Leamos 1 Samuel. Ya, aquí tengo entonces 1 Samuel, el capítulo 1, algunos versículos que están en el comienzo, para ver esta situación también, ¿ya? Dice, en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Joram. Entonces él estaba casado y tenía 2 esposas, dice el versículo 2. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Eli, oficiaban como sacerdote del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Caná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba su porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el Caná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Y hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, aquí podemos resaltar y ver entonces que hay una situación muy parecida. Son 2 esposas, una estéril, una le da hijos, la otra no, pero él ama a la estéril, ¿cierto? El Caná, lo mismo que está pasando con Jacob. Pero aquí ella está sufriendo porque no puede tener hijos, lo mismo que Raquel, ¿ya? Y aquí lo que quiero destacar es lamentablemente el sufrimiento de cada mujer, ¿cierto? Que anhela tener hijos, ¿cierto? Que esos corazones de mujer que anhelan tener hijos, ¿cierto? No pueden superar esto con el amor de sus esposos, lamentablemente, ¿ya? Y es lo que vemos entonces en el relato, que lamentablemente no hay caso, no hay consuelo para una mujer que anhela ser madre, y aunque tenga todo el amor y dedicación de su esposo, eso no es suficiente. ¿Qué es lo que le está pasando entonces a Raquel, lamentablemente? Y por eso se atormenta tanto su corazón y ella empieza a aumentar en la amargura, ¿cierto? Aumentar la amargura en su corazón a causa de esta situación en su vida. ¿Sigamos entonces? Amén. Bueno, prosiguiendo con el tema que mencionabas también del dolor por la esterilidad, bueno, este texto rápidamente dice: en el mundo de hoy la gente suele ignorar o ser insensible a las dificultades que causa la infertilidad. De hecho, creo que culturalmente tenemos ahora el problema opuesto, ¿no? Ver a otros celebrar embarazos, bebés nacidos, familias crecientes puede causar conflicto interno, pues el gozo de otros intensifica el dolor personal. Es sabio reconocer que la gente no se canse, Estelita. Es sabio reconocer que la gente a menudo enfrenta luchas ocultas, ¿verdad? Y esto es importante destacarlo, y mientras alguien pudiera buscarme ahí Isaías 54:1, porque hay muchas cosas que nosotros no vemos en realidad de las demás personas, y creo que en esto el Señor nos enseña también a ser sensibles al dolor de otro, incluso eso que no se nota, y ser lugares seguros, ¿no? Nosotros mismos, espacios donde está la hermandad en grupos de crecimiento, por ejemplo, este mismo estudio,
darle instancia de seguridad, de confianza para que las personas también puedan compartir esas luchas que él quiere responder, y a veces esa sanidad va a venir por promesas y por respuestas de parte del Señor, como un poco nos muestra Isaías 54, 1, Chechi, o alguien, no sé si alguien lo tiene por ahí. Creo que lo estás leyendo. Sí, lo tengo. No sé si soy yo la que tengo problemas serios, por eso con el internet hoy día. Dice, tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Eso como un consuelo, ¿cierto?, dentro del corazón del Señor para aquellas que no son madres y que sí pueden ser madres, a lo mejor incluso espirituales. A no ser que el Señor quiera cambiar la realidad de ellas, como lo ha hecho a lo largo de la historia, bíblicamente lo hemos visto, ¿cierto? Amén. El Señor tiene promesas y también tiene una dirección específica para cada una de las personas. El punto aquí es entender que el Señor no olvida al que sufre, ¿verdad? Y hay promesas en la palabra, o también, ¿no es cierto?, palabras de ánimo. Salmo 113, 9 en NTV dice: a la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor, porque Él hace milagros y también nos sorprende con cosas que no esperábamos, ¿verdad? Y no siempre la respuesta quizás es la obvia, un hijo, a veces es también relaciones tan estrechas como esas. Así que, bueno, un tema importante allí a tocar. Bueno, y dice ahí, leamos Génesis 30 del 3 al 8. ¿Sí, sí? Está muteado. Sí, ahí está. Oh, que no sé qué. Dice, aquí tienes a mi criada Bilá, propuso Raquel. Acuéstate con ella, así ella dará luz sobre mis rodillas. Por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada Bilá, y Jacob se acostó con ella. Bilá quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob. Y Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Interesante, es complicando esta historia familiar, ¿verdad? Y justamente aquí hay unas respuestas de usos culturales, ¿no es cierto? Porque esto nos parece casi una locura, medio aberración, ¿no es cierto? Pero en la cultura era totalmente aceptable, ¿no es cierto?, que las mujeres, como lo vimos en el caso de Sara, ¿no? Las mujeres que no podían tener hijos, de alguna manera, ¿no es cierto?, como que arrendaran ahí útero, no, daban una de sus esclavas como concubina a su esposo, y ella tenía hijos sobre sus rodillas. Y aquí está el uso cultural explicado. Significa, o tenía que ver cuando la mamá, la madre de alquiler, ¿no es cierto?, daba a luz sentada materialmente sobre las rodillas de la esposa, o sea, el bebé nacía literalmente sobre las rodillas, era recibido por ella, y esto era un acto casi legal, ¿no es cierto?, de la adopción. Ella simbolizaba a la esposa dando un hijo a su marido, ¿sí? Acá abajo dice, bueno, Raquel impaciente tomó la práctica cultural de darle a Jacob, a su sierva, ¿no es cierto?, igual que Sara, comete el mismo error, apurar las cosas. Bueno, no sé si el Señor al final hace descendientes de las 12 tribus aquí, pero realmente esto no fue guiado directamente por el Señor, para que tuviera entonces un hijo con ella. Él, convencido por Raquel, tomó a Bilha y así llegó a tener 2 hijos con la sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Dan significa él hizo justicia y Neftalí significa mi lucha. Como ejemplo de su poder sobre estos hijos, ella se complace en darles nombres que lleven en sí la marca de su rivalidad con su hermana. Cosa que me parece súper, no sé, extrema, porque en vez de ponerle nombres, no sé, para darle gloria a Dios o por último, para darle gusto al esposo, ella está mencionando en los 2 nombres de sus 2 hijos, primero, antes que a Dios y a su esposo, a su familia o a ella misma, su rivalidad con la otra. Entonces, ahí hay algo interesante que mirar, ¿no? Sí, quisiera destacar una cosa.
ella es un verdadero capricho, según mi punto de vista, tener hijos con esclavas que en realidad al final no son hijos de ella. Y más cercanía tendría entonces los hijos de su hermana, que son sus sobrinos legítimos, pero a los cuales ella no ama y los rechaza probablemente porque son una competencia aquí en su corazón, en su cabeza. Y eso hace que ella actúe de esta manera errónea de entregarle a su criada, ¿cierto? A su esclava como mujer para Jacob, para que le dé un hijo que en realidad va a pasar lo mismo que con Agar. En el fondo, ¿qué pasó con Agar? Le entregaron esa esclava a Abraham para que tuviera una hija, Sara, cuando en realidad Sara después, ¿qué hizo con ese hijo? Lo despreció, ¿cierto? O sea, al final de cuentas, es como un capricho en la cabeza y después se olvidan de lo que significó recibir un niño en las rodillas y de lo que significa para ellos ese símbolo. Entonces no lo toman en serio, no no le dan el peso que realmente tenía culturalmente y menos en el corazón. O sea, definitivamente esto raya en la responsabilidad. Esto igual habla mucho, bueno, obviamente de nuestro propio egoísmo, cuando pedimos algo más bien por capricho o tenemos una motivación incorrecta y hacemos las cosas por rivalidad, contienda, son palabras que la Biblia siempre condena, ¿no es cierto? Y de hecho hoy día estábamos leyendo Filipenses con un grupo de chicas y habla, ¿no es cierto, Pablo, diciendo, bueno, aunque algunos predican a Cristo por contienda, por rivalidad, aún así pero imagínense lo que significa eso, o sea, hasta predicar a Cristo por contienda, o sea, ya es el colmo. ¿Cree usted que hay contienda y rivalidad en el cuerpo de Cristo? Que el Señor nos guarde, pero somos humanos y esas cosas se pueden manifestar, entonces hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer al respecto. Primero, saber a quién servimos y a quién miramos y andar por él. Y filtrar nuestras propias motivaciones, sacar de nosotros apenas pase algún daño, alguna provocación o simplemente algo que nos tienta a compararnos o a hacer, a tener animosidad contraria a alguien, eh, filtrar nuestras propias emociones, sentimientos, nuestra carnalidad, morir, a ver, y mirar con amor a la otra persona. Como dice Filipenses 2, ¿no? Mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y aquí hay algunos ejemplos muy humanos. El relato bíblico siempre nos muestra la humanidad despreciable, ¿verdad? Pero nosotros no estamos lejos de esto. Quizás no estamos en la misma situación, pero humanamente, incluso como hijos del Señor, hemos caído también en este tipo de cosas. Así que, mira aquí, la palabra dice que la Biblia es un espejo, ¿no? Y aquí seguramente más de alguien, no, nosotros nos estamos mirando a la palabra del Señor y nos está dando consejos, ¿verdad? Veamos Génesis 30 del 9 al 13, Chechi. Ok, ahí dice, Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Silpá y se la entregó a Jacob por mujer. Y ésta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó, ¡qué suerte! Por eso lo llamó Gad. Silpá, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar, ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso lo llamó Aser. Ya. Ok, sigamos ahí con la lectura. No sé si la Carlita nos podrá ayudar a leer, si la señal nos lo permite. Carlita. Hola, sí, buenas Hola. noches, ¿no? Buenas tardes, porque está claro todavía. Sí. Ya. Dice, vemos lo que son las raíces de amargura, envidia y discordia, y cuánto mal hacen entre los seres queridos. El poder de los celos y la rivalidad provoca que Lea responda a la trama de Raquel entregando a Jacob su criada Silpa. Silpa le dio a Jacob 2 hijos, Gad y Aser. Gad significa buena suerte y Aser significa feliz, dichoso. Así fue como Jacob tuvo 2 hijos, más con la sierva de Lea. Ahora suman 8 los hijos de Jacob con 4 mujeres y muchos problemas que aquejan a esta familia.
Leamos Génesis 30 del 14 al 21. Tremendo, ¿eh? Qué suerte, o buena suerte, o afortunado, ¿no? Qué fortuna, qué privilegio, algo afortunado. Seguimos ahí entonces. Antes de continuar, a mí me gustaría preguntar si de los que están presentes, ¿cuántos han tenido una familia muy numerosa, muchos hermanos? Yo tuve solo 3 hermanos y sé lo que significa la dificultad de tener 3 hijos que a veces no están conformes o hay discordias entre ellos como hermanos. A ver aquí, por ejemplo, Estela, ¿cuántos hermanos tuviste tú? Yo tuve 5 hermanos, y que quedamos 4, porque Ya, uno falleció a los 10 años. a los 10. ¿Cómo fue eso? ¿Fue dificultoso? No, había uno solo que era dificultoso, que hasta el día de hoy todavía lo es. Pero no, bien, todos nos llevábamos bien, sí. Y no era Es feo, que ¿sí? yo creo que eran otras crianzas también, pues. Sí, eran No, otros. diferentes. Eran Claro otros que sí. tiempos, diferentes a lo de ahora. Es mucha diferencia. Pero La nunca Bernardita tuvimos dio problemas. el Yo por lo micrófono menos. también, creo que nos iba a comentar algo, parece que ellos eran hartos también. Sí, a ver. Bernardita, En mi caso éramos 7, Wow. 7, y de verdad que habían algunos hermanos que se ponían celosos porque por las preferencias, que es un error de los padres, que demuestren tanto eso. Preferencia a uno, darle más a otro, o la cosita más linda para uno, el otro no. Y eso trae muchos problemas, muchos conflictos, y a veces sucede hasta grandes. Entonces, o también cuando viví muchas personas, muchas familias en una casa, que sucedió en mi caso. Yo vivía una familia, vivíamos 3, 4 familias, y ahí se hacen los conflictos entre los niños, ¿no es cierto? O también la competencia de comprarle lo mejor a uno porque el otro lo tiene, y sucede. Y sucedió también y se vio eso, y de verdad que hay discordia y hay un ambiente malo cuando sucede eso. Así que y eso es cuando generalmente nos ponemos a Dios en primer lugar, porque acá yo veía que muchas mujeres había una competencia y no confiaban en el Señor, que Él podía dar un hijo, Claro. sino que confían en el yo, ahí lo que decía Raquel, que era como su esfuerzo, sus cosas, así que eso pasa mucho cuando nosotros no tenemos al Señor en primer lugar, pasan esas discordias tan fuertes. Eso. Bueno, gracias Bernardita. Yo me imaginaba, bueno, aparte de la cantidad de hijos que hay, ¿cierto? Y la cantidad de mamás que hay dentro de esa casa. Dueña de casa, quizás hayan 2 nomás, nada más, ¿cierto? Que son Lea y Raquel. Y pensaba en Bilha y en Silpa, seguramente son 2 mujeres que por ser siervas, por ser esclavas, no tenían mucho ni voz ni voto ahí, ¿cierto? Eran usadas como vientres de alquiler prácticamente, ni siquiera de alquiler, porque definitivamente ellos eran dueños de estas personas. Entonces, quizás ellas eran humildes, nunca en la Biblia no registra que tuvieran actitudes como la que tuvo Agar. Entonces, callaron quizás muchas cosas, quizás cuánto dolor llevaban, pero para ese tiempo ellas gozaron del beneficio de tener hijos, que eso era importante para la mujer en ese tiempo. ¿Tamita? Bien, ahí tenemos entonces el versículo 14, dice, durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo y allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea, por favor dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó, ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, hoy te acostarás conmigo, porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo.
y Jacob durmió con ella esa noche. Qué cosa esto de tener que andar ventilando las intimidades de estos patriarcas. Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea, Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo. Por eso lo llamó Isacar. Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo porque le he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zabulón. Luego Lea dio a luz una hija, a la cual llamó Dina. Ya, y antes de seguir, mencionar de que quizás tuvieron más hijas mujeres, que hubieron más hijas mujeres en esta familia, solo que a Dina la mencionan porque va a suceder algo importante con Dina más adelante en los siguientes capítulos que vamos a ver. ¿Sigamos, Tamika? Y ahora vamos a leer un poquito acerca de las mandrágoras, pero si las ven ahí a su mano derecha, parecen como personas, ¿no es cierto? Son estas frutitas. Sí, tienen la particularidad de tener formas humanas, de parecer a las formas humanas. Ajá. Bueno, voy a leer yo, las cortitas las estoy leyendo yo para que así no nos demoremos tanto en designar a alguien. Dice, versículo 14 y 15, mandrágoras, buen título y conflictivo. El hijo mayor, Rubén, encontró estas pequeñas frutas llamadas mandrágoras, las trajo a Lea su madre. En el mundo antiguo eran contempladas con superstición como manzanas de amor, un afrodisíaco introductor de la fertilidad. Por eso se menciona probablemente este hecho, ¿no? Las mandrágoras producen un fruto amarillo anaranjado del tamaño de una ciruela grande y lleno de suave pulpa. Se creía que promovía la fertilidad. Sus raíces han sido usadas durante la historia en rituales mágicos, ya que sus bifurcaciones tienen cierto parecido a una figura humana. Ahí están las mandrágoras. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de este tema, fuera de las mandrágoras, es el arriendo del esposo. ¿No es cierto? Bueno, vamos a leer un poquito acerca de este tema, y ahí llegó la tía Patti y la veo conectada, no sé si quiere ayudarnos a leer lo que está en pantalla. Ya, hola, acabo de llegar. Raquel intentó ganar lo que quería mediante más negociación. Ella podía tener el fruto, pero Lea dormiría con Jacob esa noche en una búsqueda de volver a concebir. Ambas hermanas exigían sus derechos y buscaban superioridad y control. Lea, quien nuevamente concibe y añade 2 hijos a la descendencia de Jacob, Isacar y Zabulón. Isacar significa premiar o alquilar. Zabulón significa se quedará conmigo. Lea toma a estos hijos como una recompensa de Dios y seguridad de honra por parte de su marido por haberle otorgado ya sea 6 hijos varones y finalmente una hija. Leamos Génesis 30, 22 al 24. Bueno, hay que entender entonces que Lea lo que estaba queriendo decir la escritura, ¿cierto? Es que como ella sabía que había sido despreciada, pensaba que con Zabulón él se quedara conmigo, por eso le puso ese nombre a su último hijo varón, ¿no? Se quedará conmigo, pensando de que el esposo, por tener tantos hijos ya con ella, la iba a amar. Pero no era así como se ama a las personas porque sí, ¿no? En este caso, Jacob estaba enamorado de Raquel. Dice ahí el versículo 22 al 24. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo, quiera el Señor darme otro hijo. Insatisfecha ahí también, no, pero agradecida. Dejó borrado su vergüenza. Bueno, vamos a la lectura acá. También es cortito, lo voy a leer, dice 22 al 24. Bien. Pero Dios también se acordó de Raquel y la escuchó y le quitó la esterilidad. El amor preferencial de Jacob, el ruego de Raquel por tener hijos, las mandrágoras, nada pudo abrir la matriz de Raquel, sino la intervención de Dios. Una vez más, en medio de conflictos, guía las circunstancias favorablemente hacia su propósito.
y Raquel finalmente concibe y da a luz un hijo a quien nombra José. Entre paréntesis, creo que nos faltó un poquito un detalle que quería mencionar sobre el tema del arriendo de Jacob. Y un gran tema a considerar, creo ahí, es justamente ver las consecuencias de lo que decidimos. A veces, sobre todo hoy en día, es fácil tener una vida liviana para las personas, no casarse y andar de pareja en pareja y tener hijos con otro y llevar así la vida, ¿no? Y creo que indirectamente ahí hay un consejo también de parte del Señor acerca de la fidelidad conyugal, claro, pero también acerca de que uno debe ser fiel a las decisiones que toma, lo quiera o no, sobre todo si son personas entre medio, ¿no? Entonces, tener cuidados, porque uno le pertenece de alguna manera a la persona con la que se liga, ¿no? Si uno se liga en una relación y hay un hijo, no solo va a tener que haber pensión, sino también una relación de cordialidad, y van a haber algunas cosas ahí, que el Señor nos guarde ahí de tener sabiduría también, ¿verdad? Y ahora... Amén de eso, Tamita, yo quisiera agregar algo chiquitito. Los seres humanos somos muy volubles, somos muy olvidadizos, y cuando vamos al altar hacemos promesas delante de Dios. No a Dios, sino a la persona. Porque la persona que te está casando te dice, tome aquí está el anillo y dígale esto, ¿ya? Repita conmigo, ¿ya? Que le serás fiel, que estarás con la persona en la enfermedad, en la salud, en el bienestar económico y en la escasez hasta que la muerte los separe. Todas esas promesas que se hacen en el altar, yo no sé cómo son tan livianas para la gente. Así, como el polvo. Y cualquier discusión se hace mayor que la misma promesa y el peso de esa promesa que tiene delante de Dios. Y se aumentan los problemas, los orgullos, el rencor o lo que sea sobrepasa el amor que tuvo en ese momento la persona al hacer promesas. De eso tenemos que cuidarnos. Nuestro egoísmo es mayor que la promesa que hayamos podido tener, así que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces hay una promesa que cuidar. Una promesa que cuidar. Sí, exactamente. Creo que por eso la gente no valora mucho el matrimonio hoy en día, no los cristianos, pero nosotros como cristianos tenemos que dar un buen testimonio al respecto, ¿verdad? Vamos entonces al tema de José, que ha nacido aquí para traer bendición y dar, ¿no es cierto?, a Raquel, sacar esta vergüenza, ¿no?, que ella trae culturalmente. Se acordó de Raquel, la escuchó, le quitó la esterilidad, ¿verdad? Ahí viene Raquel con su cara de complacida, ¿verdad? Bueno, no sé si de repente que ahí podemos leer igual, porque ya he leído mucho yo. Pero Bernardita, ¿nos ayudaría a leer la pantalla? Dice, José significa el que él añada, refleja el deseo de otro hijo. El nacimiento de José, además de ser el hijo de la esposa que Jacob amaba, marca el final del plazo del pago de dote por Raquel e impulsa a Jacob a iniciar planes para regresar a Canaán. Los últimos dos hijos fueron de Raquel. Benjamín nació años después en la tierra de Canaán. 35, del 16 al 20. Sí, recordemos entonces que Benjamín es el segundo hijo que tiene que todavía nacer de Raquel. Por eso está mencionado ahí. Benjamín va a nacer de Raquel. Va a tener dos hijos nada más Raquel. Pero José es muy importante dentro de la historia, ¿no? Es muy especial, va a llegar a ser grande. Es muy importante para las 10 tribus. Amén. ¿Seguimos ahí? Leyendo acá, por favor. ¿Sigo? ¿Eso me dijo? Ya disculpe. Esta amargura e intensa rivalidad, tanto más apasionada, aunque eran hermanas, incluso
a pesar de que ocupaban diferentes moradas con sus hijos como era de costumbre. Muestra que el mal residía en el sistema mismo, la bigamia, que por ser una violación de la ordenanza de Dios, no podía dar felicidad según lo que dice Génesis del 1 al 27, del 2, 18 y 24. Es de admirar la sabiduría de designio divino que une a un solo hombre con una sola mujer, porque Dios nos ha llamado a la paz y a la pureza. Amén, muchas gracias. Ahí vamos a seguir en la lectura con otra lectora. Muchas gracias, Bernardita. No sé si Berito nos quiere ayudar a leer, por favor. Amén, aquí estamos, mi hermana. Buenas noches a todos. Berito. Hola, mi hermana Cecilia. Ya, con el nacimiento de José termina también la rivalidad y los conflictos entre las hermanas, quienes con Jacob y sus hijos forman ahora una unidad familiar diferente a la de Labán y con compromiso de volver a Canaán. De cualquier manera, este ambiente de rivalidad, competencia, envidia y conflictos continuos deja sus huellas en los hijos de Jacob, quienes se manejan de la misma manera en el transcurso de sus vidas, a tal punto de intentar contra la vida de uno de ellos. En las listas de descendencia, estos hijos están agrupados por sus madres, lo que refleja varias subunidades familiares. Amén. Amén. Entonces ahí tenemos un cuadro que nos muestra el cuadro central a Jacob con Raquel y José, ¿ya? La que está vestida de rojo. A la derecha de su pantalla, la mujer que está de amarillo, vendría a ser Silpa, la que está al lado vendría a ser de Bilá. Y ambas ofrecen dos hijos, ¿cierto? Tienen dos hijos con Jacob, Dan y Neftalí, y Gad y Yaser. Y a la izquierda de su pantalla estaría entonces Lea, que fue muy fructífero dando hijos, y tiene su brazo más chiquitito, pero el más pequeñito está en brazos de uno de los muchachitos que está ahí. En total tuvo 7 hijos. Contamos ahí, tiene 7 hijos en total, contando a la hija mujer, a Dina, la muchachita. ¿Ya? Súper, ahí clarito, ¿verdad? Y acá atrás, entre paréntesis, también está este cuadro. No sé si miramos primero el cuadro, lo puse como fondo del texto. Ajá, está bien. ¿Vemos el texto primero? Ya, como quieras. Bueno, ahí tenemos entonces la línea de Jacob, a Jacob arriba como padre de familia, a Lea, y abajo tiene la línea negra a sus pies que muestra los hijos que tuvo: Rubén, Leví, Sacar, no los muestra todo, ahí tiene solamente algunos nombres, pero recuerde, con ella tuvo muchos hijos, la cantidad de hijos varones en su mayoría fueron de Lea. Creo que Luego está tienes Simeón, Leví, Judá, Isaacar y... ¿Cuál es el otro? Zabulón, ¿no? Sí, Zabulón. Zabulón fue el último varón que ella tuvo, Lea. Luego está Silpá, que tuvo a 2 hijos más, ella es la sierva de Lea. Luego a su derecha está Raquel, vestida de azul, ¿cierto? Y ahí ella tuvo a José, por ahora, después más adelante va a tener a Benjamín. Y Raquel tiene a una sierva, una esclava, Bilá, y ella también tiene 2 hijos más con Jacob. Ya está. Bien, ahí leemos esta mitad de esto. Ya, ok. Dice, los hijos son heredad de Dios. Para Jacob el tener hijos era muy importante. Las 2 mujeres lo sabían y por eso sus esfuerzos para dar a su marido tantos hijos como fuera posible. El deseo de ser la madre de la simiente prometida, bueno en sí mismo, pero a menudo demasiado grande e irregular, junto con el honor de tener muchos hijos y el reproche de ser estéril, fueron algunas causas de esta inconveniente disputa entre las hermanas.
La verdad parece ser que ellas estaban influidas por las promesas de Dios a Abraham, a cuya posteridad se dio la promesa de... ¿Posteridad? Sí. La promesa de las más ricas bendiciones. Ajá. Y de quién iba a venir el Mesías como tal. Dice ahí entonces, leamos Génesis 30 del 25 al 43, todavía nos van quedando algunos versículos. Dice ahí, Jacob se enriquece. Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó, por favor, quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Y le propuso, fija tú mismo el salario que quieres ganar y yo te lo pagaré. Jacob le respondió, tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. ¿Cuánto quieres que te pague? Preguntó Labán. No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada y todos los corderos negros, y todos los cabritos manchados o moteados. Ellos serán mi salario. Así el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Está bien, acordó Labán. Acepto tu propuesta. Ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todas las que tenían alguna mancha blanca y todos los corderos negros, y los puso al cuidado de sus hijos. Después de eso puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando las otras ovejas de Labán. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercara a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Entonces Jacob apartaba estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño diferente al de Labán. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. Pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. De esta manera, Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños criados y criadas, camellos y asnos. ¿Será otra pillería esto? Pero prosperó mucho. Pero, vamos a pedirle ahí a Patito Cisterna si nos ayuda a leer. Hermano Patricio. Patito no está, parece, así que le vamos a pedir ahí a Catita Herrera. Catita, ¿te gustaría leer, por favor? ¿Ya? Hola. Hola. Hola, Catita. Hola. Dice versículo 25-26. Dice, durante los 14 años que Jacob sirvió a Labán para conseguir a Raquel, Dios bendijo a Labán por causa de su yerno. Jacob quiso volver a Canaán, pero su suegro le insistió en que se quedara, prometiendo pagarle como él indicara. Versículo 27 al 34, lo impresionó el hecho de que Jehová estaba con Jacob
pero él mismo no buscó a Dios, sino más bien pensó en beneficiarse con la relación entre su yerno y Jehová. Jacob pidió para sí el ganado anormal, ovejas negras y cabras moteadas, pues el color normal de las ovejas era el blanco y el de las cabras el negro. Interesante tema aquí. Se ha hablado un montón de esto. De hecho, hay una raza de cabras que son cabras, no sé, de Jacob, no sé cómo es el nombre, pero hay todo un cuento aquí sobre este tema de las cabras y las moteadas. Pero bueno, un tema aquí es que después se revela que realmente esto fue más que la estrategia de los palitos y la cosita, fue dirección divina. Así que ahí nos quedamos tranquilos todos, que no es que un truco extraño. Vamos a terminar de leer esto acá. Chechi, ¿va a decir algo? Si va al campo, no se le ocurra pelar ramas de plátano y hacer todo lo que hizo Jacob para ver si produce animales moteados. No es necesariamente una regla, ¿verdad? Vamos a pedirle ahí a Tamita Puey si nos ayuda a leer esta parte. Amén. Dice, versículo 35-43. Labán creyó hacer un buen negocio y actuó con astucia y prontitud, mandando lejos los animales que le proporcionarían a Jacob un aumento de salario. Se ha considerado que la conducta de Jacob después de este acuerdo es un ejemplo de su política y administración, pero ocurrió así a instancias de Dios y como señal de su poder. 31:10-12. Tampoco pudo Labán quejarse de Jacob, puesto que no tenía nada más que lo que fuera libremente acordado. Tampoco fue dañado, sino muy beneficiado por los servicios de Jacob. Jacob prosperó muchísimo, adquirió rebaños, sirvientes, camellos y asnos. La bendición sobrenatural de Dios era evidente sobre su vida. Fin. Amén. Bueno, ahí vamos a adelantar un poquito lo que dice el 31, capítulo 31, versículo 10. Al 12 y dice, a ver, en cierta ocasión durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño, y en ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño el ángel de Dios me llamó, Jacob, y yo le respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Entonces, el Señor es el que está en medio de todas estas cosas sobrenaturales, raras, extrañas, o que creemos de repente que fue la pillería, la habilidad, ¿cierto? La estrategia que usó Jacob en realidad tiene que ver con la mano de Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén, como siempre, porque él viene con una promesa de parte del Señor y me encanta eso que le recuerda, yo soy el Dios de Betel, me conociste allá, ahora vuelve allá, ¿no? Y ahí empieza la historia, el tercer capítulo grande, porque primer capítulo en la casa de sus padres, segundo en la casa de Labán, y ahora vuelve a lo que es originalmente, ¿no es cierto?, la casa de sus padres, pero que ahora está en manos, ¿no es cierto?, de su hermano Esaú. Y ahí viene el conflicto, así que no se pierda la novela, lo que sigue ahora. Y recordemos, las promesas en Betel, cómo el Señor le prometió que Él iba a estar con todo el tiempo con Él, que no lo iba a dejar solo, que en todo lo iba a ayudar. Así que también en esto, pues, lo de las cabritas moteadas, ¿no? Amén. Me gustaría preguntarle a mi hermana Hortensia, que la veo allí conectada, si es que ella nos pudiera ayudar a leer. Amén. Super. Amén, pastor. Para reflexionar, el Señor de una de una u otra manera defendería la causa del oprimido y honrará a los que sencillamente confían en su providencia. Que todas nuestras misericordias sean recibidas con acción de gracias, oración, para que viniendo de su generosidad nos lleven a alabarle. Las bendiciones de Dios incluían una amorosa disciplina mediante prolongadas dificultades. Dios tenía cosas más importantes en su programa que su escape de una dificultad cuando los problemas aumentan. ¿Qué es lo que más quiere Dios de usted?
¿Dónde podría usted estar luchando con Dios en lugar de rendirse a Él? ¿Dónde y cómo lo está guiando Dios a un lugar de rendición renovada y más profunda? ¿Cómo está aprendiendo la necesidad de sus propios esfuerzos y la seguridad de rendirse a Dios? A Dios le interesa más tu corazón que tu comodidad. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardad tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Amén. Importante reflexión entonces. Dios, ¿qué quiere más que tu felicidad aquí en la tierra? ¿Que tu comodidad? Dios tiene un proyecto eterno con nosotros. No, nosotros nos enfocamos en esta vida, ¿cierto? Para nosotros son muy importantes las bendiciones de Dios aquí, ahora en la tierra. Pero nos olvidamos que somos seres espirituales, que algún día este cuerpo se va a quedar acá y que vamos a seguir vivos, pero en el alma, en el espíritu, ¿cierto? Y esta seguirá viva arriba en la presencia del Señor. Pasaremos la eternidad no solamente con nuestra familia, sino con Dios principalmente. Entonces, debemos entender que Dios muchas veces no prioriza nuestra comodidad, nuestra felicidad acá, sino un aprendizaje para un proyecto que va más allá de esta tierra. Amén. Amén. Y me gustaría que, bueno, yo sé que estamos pasaditos, o sea, estamos recién sobre las 9, pero creo que sería una muy buena oportunidad para hacer, espérenme un cachito, grupos así de pares, ¿no? Para que podamos conversar rápidamente 5 minutos sobre este tema y volver. ¿Les parece? Ok. Espérenme un cachito, un segundito, quizás que un grupo me queda ahí de 3. Bueno, ya. ¿Está grabando? Sí, vamos a separar en grupos y terminamos la grabación. Nos vemos, vayan a sus grupos, conversamos. Las preguntas están en el chat, escojan una y nos vamos a preguntar solo para que comentemos sobre el tema.